Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre la evolución que han tenido a lo largo de la historia los procesos productivos industriales partiendo desde la primera revolución industrial. Los contenidos que trabajaremos serán el taylorismo, fordismo, posfordismo y dentro del posfordismo trabajaremos toyotismo, sistema Volvo y por último haremos una revisión de todas las revoluciones industriales que han sucedido y están sucediendo actualmente. Comenzaremos definiendo qué es el trabajo. El trabajo ha ido variando en las diferentes sociedades a través del tiempo. Se lo puede definir de muy diversas maneras, según se tomen en cuenta los elementos intervinientes, los actores participantes, los procesos de producción, los productos obtenidos, la remuneración, la estacionalidad, las habilidades que requiere, entre otros aspectos. A continuación veremos un breve video que nos muestra cómo ha ido cambiando el trabajo de acuerdo a la evolución de los modos de producción. Y aquí haremos un repaso por el taylorismo, fordismo y toyotismo. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700,
el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle, pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón, se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio, aparece una columna fundamental del sistema económico: el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera,
Cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea al final del recorrido da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto Just in Time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Ahondaremos ahora el tema del Taylorismo y la organización del trabajo. El Taylorismo, llamado así por su mentor Frederick Taylor, tiene como pilar el análisis sistemático de los tiempos y de los gestos elementales. Estos son los movimientos que podía realizar un trabajador cuando se desmenuza el trabajo artesanal, ¿sí? Se analiza movimiento por movimiento para analizar cuál es la mejor manera en cuestión de tiempos para realizar una tarea. Las empresas analizaban el trabajo que realizaban los operarios
y encontraban la única y mejor manera de combinar los movimientos, enseñando a los trabajadores a ejecutarlos en un ritmo rápido. Es decir, todos debían hacer las operaciones moviendo de la misma manera las manos y los objetos que tomaban. Cada operador tenía a su cargo un número reducido de tareas, pero eran completamente repetitivas y muy especializadas. A este proceso se lo denominó organización científica del trabajo. Es un método que se enfocó en mejorar el rendimiento, ¿sí? Mejoró las velocidades de producción, pero dejó de lado el bienestar de los trabajadores. A la larga, lo que ocurrió fue que los obreros lograron organizarse para protestar contra un sistema que no respetaba sus derechos básicos, como era poder comer, descansar, entre otras cosas. Luego del Taylorismo se desarrolló el Fordismo y la cadena de montaje. Veremos ahora qué características tenía. El Fordismo, llamado así por su mentor Henry Ford, es quien introduce una cadena de montaje en 1918 en su fábrica de automóviles. Tengamos en cuenta que en este momento estaban desarrollándose los primeros automóviles que estaban llegando al público, pero la producción todavía era muy reducida, los productos eran muy caros, por lo tanto la cantidad de personas que podían llegar a adquirir este producto era muy acotada. La cadena de montaje hace que el trabajador quede fijo en su puesto y trabaje a la velocidad y al ritmo continuo que le impone la cinta transportadora. Es decir, que la cadena de producción comienza en un extremo, se monta sobre ella la base del producto, en este caso del auto, del Forte, y se va transportando en esa cinta pasando por los distintos puestos donde están los operarios. Y en cada puesto ese operario realiza una tarea. El tiempo está totalmente pautado, cuando pasa el tiempo la cinta se sigue moviendo, por lo tanto el operario debía ajustarse al tiempo impuesto por esa cinta. Las mercancías con escasa o ninguna diferenciación se producen en masa, en forma programada y en el menor tiempo posible. Esto permitía reducir el costo unitario de los productos, es decir, bajaba mucho los precios. El trabajo era parcializado, rutinario y no cualificado, es decir, las personas que trabajaban en las fábricas no necesitaban tener grandes capacitaciones para hacer sus tareas porque eran muy limitadas y muy repetitivas. Se repite lo que sucedía con el Taylorismo, donde no se pensaba en los trabajadores, solo en la productividad. Luego del Fordismo se desarrollaron nuevos sistemas de producción orientados a producir de acuerdo a la demanda, ¿sí? Están englobados dentro de lo que se denomina el post-Fordismo. El post-Fordismo se caracteriza por la creciente incorporación de tecnología al proceso productivo. Es el desarrollo de la automatización que se introduce en las fábricas. La flexibilidad que impone la gestión del trabajo implica la introducción del control de calidad en la ejecución de las tareas y la asignación de responsabilidad a los trabajadores en el devenir económico de la empresa. La producción se orienta a una demanda fluctuante, es decir, por momentos pueden tener alta demanda y en otros no. Está restringida y es variada. Se desregulan los derechos laborales reconocidos en el Fordismo. Se registra una marcada desconcentración industrial. Y dentro de esta categoría hay dos sistemas que vamos a analizar. Uno es el toyotismo y el otro es el sistema Volvo. Ambas toman su nombre de las fábricas donde se desarrollaron. Comenzaremos con el toyotismo, reconocido por su nombre en inglés de Just in Time. El toyotismo, cuyo mentor fue Taiichi Ohno, fue originado en Japón a fines de la Segunda Guerra Mundial, en la empresa automotriz justamente Toyota. Este método es concebido como un sistema para fabricar volúmenes limitados de productos diferenciados, es decir, achica la cantidad de productos que fabrican, pero abre la oportunidad a producir productos diferentes. Sus pilares son la producción justo a tiempo o just in time
y la autonomación, es decir, se introduce aquí la robótica dentro de las fábricas para automatizar los procesos productivos. El principio de la producción justo a tiempo implica que la empresa solo produce lo que le demanda el mercado, en la cantidad requerida y en el momento preciso. Es decir, se deja de tener stock de productos sin vender almacenados. Se tiende a la reducción máxima de esos stocks. La autonomación es una técnica que introduce el control de calidad de los productos en las tareas de ejecución. Se organiza sobre el trabajo en equipos. Cada trabajador es responsable de varias máquinas y secuencias de tareas a la vez. Veremos ahora el sistema Volvo desarrollado por la fábrica automotriz de ese nombre, donde se desarrolla el trabajo en grupos y la producción flexible. El sistema Volvo surge en los años 70 como respuesta a las luchas obreras en Europa contra el trabajo fordista. Se conserva el flujo continuo de producción de la línea de montaje que había implementado Ford, pero las tareas asignan a grupos entre 3 y 6 trabajadores. Por lo tanto, aparece trabajo por grupos. Cada grupo decide en forma autónoma qué procedimiento utiliza para fabricar lo planificado, cómo ajustarse a los controles de calidad y asegurar la innovación, y cómo dividir el tiempo asignado por la empresa. Las tareas a realizar son múltiples e intercambiables entre los trabajadores. Esto lo maneja cada equipo. Se creó un sistema de plataformas que eran llevadas al lugar donde se encontraba el grupo de trabajadores para ensamblar las partes que les correspondían. Este era un proceso flexible, no lineal, polivalente, con un grupo de trabajo autónomo y tenía una gran introducción de tecnología. Analizaremos ahora las revoluciones industriales. ¿Cuál fue la primera y cuáles fueron las que se sucedieron después y qué cambios implicaron en la industria? Veamos los hitos que han marcado la industrialización de nuestra sociedad y el progreso económico y cultural que podemos disfrutar en gran parte del planeta en los tiempos actuales. La primera revolución industrial se desarrolló aproximadamente entre 1760 y 1830. Pasó de la producción manual y artesanal a una producción mecanizada. El cambio tecnológico que impulsó esta revolución fue la invención de la máquina de vapor. Al aparecer el primer motor que impulsa energía, aparecieron las fábricas. Y la fuente de energía principal utilizada en ese momento fue el carbón. En la segunda revolución industrial, que fue desde el 1850 hasta 1914 aproximadamente, época en que comienza la Primera Guerra Mundial, se pasa de la mecanización, que fue la impulsada por la primera revolución industrial, a la electricidad. Y aquí es donde Ford aparece con la producción en serie. La tecnología que impulsó esta revolución industrial fue el surgimiento del automóvil, la radio, la televisión y el teléfono. Esto es a nivel mundial, ¿sí? A nuestra zona todo esto demoró más en llegar. Y la fuente de energía que impulsó todo esto fueron el gas, el petróleo y la electricidad. A partir de aquí es que comenzamos a ser dependientes del petróleo como fuente de energía primaria en todo el mundo. La tercera revolución industrial, que comenzó a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuyo fin aún no tiene consenso, ya que algunos plantean que continúa y otros indican que hay otra revolución industrial en curso. Aquí es donde aparece la informática, ¿sí? Y en los sistemas de producción aparece el método Just in Time, que fue desarrollado en Japón. Como tecnología aparece la información y la comunicación, ¿sí? Todas las TIC. Internet, el GPS, las computadoras, el teléfono celular, la conexión Wi-Fi. Y como fuente de energía, la electricidad es primordial
y surgen todas las fuentes renovables de energía, ¿sí? Para contraponerse al petróleo, aunque en gran parte todavía dependemos de él como fuente principal de energía. Y actualmente estamos atravesando lo que para algunos es la cuarta revolución industrial, que comienza en el siglo XXI, aunque todavía no hay consenso con respecto a esto, y que es la era de la digitalización. Aquí aparecen las fábricas inteligentes, la tecnología que se desarrolla son los sistemas ciberfísicos, todo lo que es robótica, Internet de las cosas, es decir, los productos que se conectan a Internet, la conexión entre dispositivos, la impresión 3D que está en pleno auge, la nube a donde subimos todos nuestros archivos y la coordinación digital. Y las fuentes de energía primordiales que se impulsan actualmente es el uso de energías limpias, tarea en la que todavía se está luchando para implementar. Veremos ahora un video que analiza las revoluciones industriales. Seguro que más de uno habrá escuchado o leído que nos encontramos en la cuarta revolución industrial o en la industria 4.0 y que en unos años comenzaremos con la quinta. ¿Pero qué significa realmente? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad? Si quieres averiguarlo, te invito a que te quedes conmigo los próximos minutos. Intro y comenzamos. Todos hemos ido estudiando las revoluciones industriales por las que el hombre ha ido pasando a lo largo de la historia. Si bien es muy posible que no te acuerdes qué hitos se alcanzaron en cada una de dichas revoluciones, porque seas viejuno como yo, o porque cuando te lo enseñaron estabas jugando al ahorcado con tu compañero de pupitre. Sea como fuere, aquí tienes un pequeño repaso a sus hitos más relevantes de cada una. Antes de comenzar, cabe decir que es posible que las transiciones entre las distintas revoluciones se ubiquen en años diferentes dependiendo de la fuente que consultes. No os preocupéis, ya que lo más relevante no es saber en qué año exacto se produjo, ya que no siempre es sencillo de determinar, sino saber qué significó cada una de las revoluciones industriales para el devenir de la humanidad. Primera revolución industrial. Tuvo su inicio aproximado en 1760 y estuvo caracterizada por la introducción de sistemas de producción mecánicos, de tracción hidráulica y de vapor que revolucionaron la industria y el transporte. Así, por ejemplo, en 1774 se construyó la primera máquina de vapor de Matthew Boulton y James Watt, cuya simbiosis resultó de gran trascendencia para la historia. En 1784 se instaló el primer telar mecánico, hito que supondría años más tarde la aparición de un movimiento social denominado ludismo, del cual hablaremos en otro vídeo. Y en 1829 se unieron por primera vez dos ciudades gracias a la locomotora de vapor que se construyó a principios del siglo XIX. Segunda revolución industrial. Comenzó aproximadamente en 1860 y se caracterizó por la introducción de la producción en serie, el uso de sistemas eléctricos y el auge de las industrias química, eléctrica y automovilística. Así, en 1870 se instaló la primera cinta transportadora. Un año más tarde se puso en marcha la primera central nuclear de uso comercial. En 1880, Thomas Alva Edison patentó la bombilla, de quien ya hablamos en un vídeo que os dejo por aquí. En 1886 se construyó el primer automóvil de combustión interna, en 1890 el primer avión y en 1897 se produjo la primera transmisión de radio. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial, lo cual supuso un parón de más de 50 años hasta la siguiente revolución industrial. Tercera revolución industrial. Comenzó en el último tercio del siglo XX, allá por el año 1970, y fue caracterizada por la incorporación de la microelectrónica, la informática, la biotecnología y la tecnología de la información para automatizar los procesos. Supuso la aparición de los primeros ordenadores personales en 1962, el desarrollo de la aviación, la carrera aeroespacial, la comunicación por satélite o la irrupción de Internet en 1990. Veamos ahora qué pasa con la cuarta revolución industrial y qué es la quinta revolución industrial.
Actualmente nos encontramos en la denominada Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, en una etapa todavía inmadura de la misma, donde las tecnologías que formarán parte del elenco final de dicha revolución todavía no están en el mercado, teniendo actualmente avances de lo que darán de sí dichas tecnologías. Pero no te duermas en exceso, pues se prevé que para 2020 haya una disrupción tecnológica que suponga un avance bastante significativo en muchas de ellas. Algunas de las tecnologías que coparán esta cuarta revolución son las siguientes: robótica, Internet de las cosas, Big Data, realidad aumentada, impresión 3D, bioimpresión, inteligencia artificial, Machine Learning. Permitirán el desarrollo de la biomedicina, el transporte eléctrico y autónomo, entre otros. En definitiva, están transformando distintos paradigmas como el industrial, la sanidad o la convivencia en las ciudades, con el objetivo de mejorar el grado de competitividad de nuestras empresas y la calidad de vida de las personas. En el futuro, nos guste o no, la vida estará controlada por la tecnología. No tardaremos mucho en verlo y en vivirlo. Los coches funcionarán con electricidad y no precisarán de conductor. Las operaciones de cirugía las harán robots que utilizarán tal cantidad de información que el hombre no va a poder siquiera emularlo. Y no tendremos que aprender idiomas, porque un pequeño implante o un nanoaudífono llevará cientos de lenguas dentro en una traducción simultánea, por citar solamente algunos de los ejemplos que aún esperan. Ello no quiere decir que las máquinas vayan a desplazar a las personas y que el paro vaya a aumentar porque las tecnologías manden a las personas fuera del mercado laboral. Esto no va a ser así. Simplemente se desplazará el perfil de personas ocupadas hacia trabajos que requieran de mayor preparación y conocimientos. En una sociedad postindustrial, el nivel de preparación exigible a todos los niveles será mucho mayor que el que la sociedad actual demanda. Se abre, por lo tanto, una oportunidad para las sociedades desarrolladas, de modo que aquellos que no pierdan el tren de la nueva industria tendrán mucho que decir en el escenario internacional. ¿Qué sucederá con la quinta revolución industrial? Al parecer, lo que viene es la economía circular, es decir, el cierre del círculo extractivo, productivo, logístico, uso, consumo, recuperación y reciclado, ya que si no apuntamos a esto y no logramos este cierre del círculo productivo, vamos a terminar consumiendo todos los recursos de nuestro planeta y vamos a convertirlo en un lugar inhabitable. Esa es la tarea a lo que nos debemos todos los seres que habitamos este planeta. Espero que haya sido útil esta información. Muchas gracias.